Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a a este webinar sobre feminismo y literatura en el que vamos, vamos a conocer a, a María Jesús Fariña, experta en la materia, como sabéis, y habéis visto ya en su currículum. María Jesús es doctora y profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Vigo. Su investigación se centra principalmente dentro de la teoría y la crítica feministas y aborda cuestiones relativas a la representación del cuerpo, la sexualidad o la violencia contra las mujeres en los discursos literarios y artísticos. Así que nada, sin mucho más preámbulo ni dilación, os dejo con María Jesús. Buenos días, María Jesús. Buenos días. Gracias, Joaquín. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a Mares Virtuales que me invitara a participar en este foro para hablar de un tema sobre el que he trabajado mucho y que me interesa también mucho. Y también quiero agradecer a todas las personas que están escuchando, aunque yo no puedo verlas, pero que sé que están ahí, ¿no? Bien, pues como sabéis, el tema del que voy a hablar es feminismo y literatura. Y en primer lugar me gustaría decir que cuando hablamos precisamente de esta cuestión o establecemos este vínculo entre feminismo y literatura, no hablamos solo de textos literarios en sí mismos, sino que hablamos de todo lo que rodea a la producción, la publicación y la divulgación de esos textos. Es decir, en primera y en última instancia hablamos de una cuestión que voy a llamar la cuestión del canon, ¿no? ¿Por qué en ese conjunto o en esa serie de textos que la cultura considera imprescindibles hay rara vez nombres de escritoras? ¿Vale? Y esto, bueno, pues el canon tiene que ver con cómo se configura precisamente ese listado de textos que se consideran imprescindibles y quiénes son los agentes que configuran ese listado. Seguramente nos vamos a sorprender de algunos de estos agentes que forman el canon, ¿no? Se trata en principio, o en primer lugar, podríamos decir, de la propia tradición, ¿no? Pero también de todo un conjunto de instituciones que elaboran ese canon y además lo legitiman, ¿no? Pues, ¿cuáles son estas instituciones? Evidentemente, las instituciones educativas, las academias, los premios literarios, la crítica, tanto la crítica académica como la crítica divulgativa, pues tantas veces las reseñas críticas están contaminadas de misoginia, pero también las revistas, los suplementos culturales, también las antologías, los manuales de literatura e incluso, aunque podamos pensar que no es así, las propias lectoras y lectores. Entonces, en primer lugar, bueno, voy a compartir un PowerPoint eh, que me permitirá o que permitirá también que veáis algunos datos que me parecen muy significativos, ¿no? Por ejemplo, en el catálogo de bibliotecas públicas españolas, los títulos de autores triplican a los de autoras. Esto creo que evidentemente, nos tiene que poner sobre aviso sobre la necesidad de pensar sobre las adquisiciones que se hacen en las bibliotecas, porque las bibliotecas tienen un papel fundamental en la divulgación de las escritoras y hay que decir que tanto las bibliotecas públicas como las privadas, ¿no? Pues tanto unas como otras están poniendo al alcance de las futuras generaciones de lectoras y escritoras y de lectores y escritores un mundo lleno de modelos y de parámetros muy determinados, ¿no? Vemos también aquí, por ejemplo, los premios literarios. Perdón, que me acabo de... Los premios literarios. Los datos los pongo porque creo que siempre son estas estadísticas muy ilustrativas, ¿no?
El Nobel de Literatura, tenéis ahí indicado, se concede desde 1901 y de los 119 galardones, solo 18 han sido otorgados a escritoras, en más de un siglo y pico, un siglo y cuarto, ¿no? El premio Cervantes, que es, bueno, sabéis, un premio significativo de las letras hispánicas, españolas e hispanoamericanas, ¿no? Se creó en 1975 y desde entonces solamente 6 escritoras han sido premiadas. Los premios de poesía, en este caso es bien significativo, como de 1.359 ediciones, de 48 premios, que la autora que tenéis ahí indicado en la pantalla, Nieves Álvarez Martín, ¿no?, rastreó y examinó. De los 1.468 premios entregados, solo 250 fueron para escritoras, lo que representa apenas un escasísimo 18%. Creo que, bueno, me pareció interesante aportar estos datos. En cuanto a las publicaciones, no me quiero detener mucho en esto, pero me pareció también interesante. Tenéis ahí los datos. La primera, los datos que el ISBN hizo públicos por primera vez en 2018, separando, ¿no?, escritores y autores, y esto coincidió con la creación del Observatorio de Género del Ministerio de Cultura, pues pusieron en evidencia que las editoriales publican el doble de obras de autores frente a las autoras, ¿no? Un dato significativo porque siempre, o se suele decir, ¿no?, que las escritoras publican mucho, sí, publican mucho, pero publican, o las editoriales publican a la mitad de escritoras que de escritores, ¿no? Entre los diferentes ámbitos o las diferentes materias de creación literaria, narrativa, poesía, ciencias sociales y humanidades, literatura infantil y juvenil, el único ítem en el que las autoras superan a los autores es precisamente el de literatura infantil y juvenil. Un género, diríamos, que se considera menor dentro de la gran literatura, si queremos hablar, ¿no?, de gran literatura, ¿no? En las academias, otro agente formador de canon. La primera académica en España fue Carmen Conde, en 1978, ¿no? En el discurso de entrada, Carmen Conde manifestó también, y he tomado esas 3 líneas que tenéis ahí, porque se hizo eco precisamente de cómo la academia fue una institución claramente misógina, ¿no? Decía esto, ¿no? Mis primeras palabras son de agradecimiento por elegirme para un puesto que no se le ha concedido a ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitid mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra decisión pone fin a una injusta discriminación literaria, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la Academia de la Lengua Española se fundó en 1713. Es decir, 2 siglos y medio después de su fundación entró la primera mujer en la academia, Carmen Conde, ¿no? En cuanto a esta discriminación, ¿no?, por parte de las academias, o la visceralidad, ¿no?, en el rechazo a la entrada de las mujeres en ellas, es muy interesante cómo, pues en el siglo XIX, 2 escritoras, una cubana y otra española, de gran relieve, ¿no?, escritoras que hoy pertenecen al canon, están incluidas en el canon, y que en su momento fueron también escritoras absolutamente reconocidas por sus contemporáneos. Sin embargo, la entrada en la academia se les negó. Entonces me estoy refiriendo a la española Emilia Pardo Bazán y a la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Las dos manifestaron su queja a través de artículos y de otro tipo de escritos, ¿no?, pero con enorme ironía, ¿no?, la ironía como un elemento a través del cual reivindicar, ¿no?, algo que ellas consideraban verdaderamente una injusticia, ¿no?, consigo misma, pero sobre todo con la enormidad de su obra. Y bueno, he recogido, tenéis ahí un pequeño fragmento de un artículo que escribió Gómez de Avellaneda
una serie de artículos, más bien. Gómez de Avellaneda escribió 4 artículos que titulaba La mujer y en los que trazaba una genealogía de mujeres, no solo en el ámbito literario y artístico, sino también en el ámbito político, por ejemplo, o sea, en ámbitos de poder, de todo tipo, diríamos, ¿no? Pero en cuanto a las academias, ¿no? A estas instituciones literarias, de lengua y literatura, de una manera irónica, pero con una ironía que llegaba a la mordacidad, ¿no? Avellaneda escribía esto que, bueno, que quiero leer porque me parecen unas palabras poderosas y en las que también Avellaneda pues deja de alguna manera, a pesar de utilizar la ironía, ¿no? Una ironía, como digo, mordaz, pero también humorística, pero deja también, hay un pozo, diríamos, como de amargura ante esa injusticia que la academia pues manifestaba con ella, ¿no? Y dice esto: si la mujer aún sigue proscrita del templo de los conocimientos profundos, no se crea tampoco que date de muchos siglos su aceptación en el campo literario y artístico. Ah, no, también ese terreno le ha sido disputado palmo a palmo por el exclusivismo varonil, y aún hoy en día se la mira en él como intrusa y usurpadora, tratándosela, en consecuencia, con cierta ojeriza y desconfianza, que se echa de ver en el alejamiento en que se la mantiene de las academias barbudas. Pasadnos este adjetivo, queridas lectoras, porque se nos ha venido naturalmente a la pluma al mencionar esas ilustres corporaciones de gentes de letras cuyo primero y más importante título es el de tener barbas. Como desgraciadamente la mayor potencia intelectual no alcanza a hacer brotar en la parte inferior del rostro humano esa exuberancia animal que requiere el filo de la navaja, ella ha venido a ser la única e insuperable distinción de los literatos varones, quienes, viéndose despojados cada día de otras prerrogativas que reputaban exclusivas, se aferran a aquella con todas sus fuerzas de sexo fuerte, haciéndola prudentísimamente el sine qua non de las académicas glorias. Es decir, Avellaneda se quejaba precisamente de esto, ¿no? De cómo los académicos buscaban hasta aquel elemento más pequeño, o podemos decir más ridículo, ¿no? Para no dejar entrar en ese espacio a mujeres que habían demostrado ya, o sea, no son escritoras, tanto ella como Pardo Bazán, que en el momento en que se postulan para entrar a la academia estuvieran en el comienzo de su carrera literaria, sino que tenían detrás de sí ya una obra enormemente potente, ¿no? Y comparable con cualquiera de los académicos e incluso superior en algunos casos a algunos de ellos, ¿no? Bien, pues las academias serían, por lo tanto, otro factor de formación o otro agente formador del canon. Pero también, y este aspecto me resulta especialmente interesante porque nos implica de una manera mucho más personal, ¿no? Bueno, pues la academia está ahí con sus circunstancias o sus circuitos, pero las lectoras y lectores también configuramos canon. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues voy a explicar un poquito esto, pero en primer lugar, ese dato que tenéis ahí, ¿no? Cómo las lectoras suponen un 70% de sujetos que leen, ¿no? Frente a un escaso 60% de lectores. Y esto son datos de España, pero datos que afectan también a todo el mundo, ¿no? Son hábitos lectores internacionales. En España, el número de lectoras diarias alcanza un 40%, mientras que el de lectores apenas llega al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Pues fundamentalmente que somos las lectoras quienes sostenemos la industria del libro, porque bueno, podríamos decir que más lectoras, desde luego, más compradoras, ¿no? Como acabo de decir, ¿no? Esto
nos coloca en una posición de responsabilidad. Es totalmente necesario que nos planteemos qué leemos, a quiénes leemos, a quiénes recomendamos para que otras personas lean, qué nos recomiendan a nosotros y nosotras, ¿no? Otras personas lectoras. Es decir, que la propia lectura se está constituyendo así en un agente de construcción del canon al promocionar y difundir determinadas obras de autoras y de autores, ¿no? Seguramente en esto no pensamos, en que como sujetos lectores también tenemos esta responsabilidad, ¿no? En este sentido, me ha parecido, bueno, siempre me ha parecido, como veis, la reflexión que hace esta escritora Silvia Molloy es de 1985, hablamos ya de hace 35 o 40 años, ¿no? Eh, mm, ¿Qué libros encuentran las escritoras en las en las bibliotecas públicas, pero en las bibliotecas también paternas, como es lo que ella cuenta, ¿no? Lo que cuenta Silvia Molloy? Y veamos, creo que esto lo podríamos traer a nuestro momento contemporáneo también, ¿no? Eh, Está claro que si en una biblioteca no hay obras de escritoras, esto constituirá siempre una ausencia. Y es de ahí, ¿no?, que procede el título que Molloy coloca a su reflexión, Sentido de ausencias, y lo que significó para ella, ¿no? En mi caso personal, dice, si intento elegir a mis precursoras, privilegiar a aquellas en las cuales me reconozco, me encuentro ante un hecho notable. He leído a pocas mujeres, no por decisión propia, sino porque el canon patriarcal resultaba de más fácil acceso. Atendamos a esto, ¿no? Todo lo favorecía: los programas universitarios, la opinión pública y un medio familiar poco dispuesto a la apertura. Nunca vi a mi padre leer a Jane Austen, a George Eliot, a Virginia Woolf, sí a Kipling, a Conrad, a Stevenson. Mi madre, que leía poco, opinaba que las mujeres escritoras eran todas unas extravagantes. En consecuencia, podemos apuntar, eran malos modelos, ¿no? No intento hacer aquí un resumen de mis lecturas de mujeres, como quien hace un balance espiritual o un mea culpa. Solo señalar lo inexplicable. ¿Por qué no se me habrá ocurrido leer a más mujeres? Cuando las descubría eran como pequeñas epifanías, pero sin reverberaciones. La presión del medio ambiente no me impidió la transgresión en otros órdenes. Molloy se refiere aquí al hecho de que, bueno, ella ya murió hace pocos años, una mujer lesbiana y nunca tuvo problema, ¿no?, con esta circunstancia. Sin embargo, la transgresión, ¿no? No así en la lectura, donde practiqué un hedonismo convencional. Quiero subrayar esa frase: cuando las descubría eran como pequeñas epifanías, pero sin reverberaciones. Es decir, eran revelaciones, descubrimientos, pero como hechos aislados no reverberaban, no lanzaban, diríamos, rayos, no radiaban, no. Es decir, lo que significa de manera importante, no creaban tradición ni capital simbólico. De manera que cada lectora, cada escritora tiene que estar como comenzando permanentemente con ese descubrimiento, ¿no? La creación de tradición, ¿no?, la creación de un capital simbólico es fundamental, es fundamental para crear también una genealogía en la que las lectoras y las escritoras se reconozcan. Y quiero leer el siguiente párrafo también de Silvia Molloy, porque, bueno, sus palabras son enormemente reveladoras y no tengo que superponer yo las mías a las suyas, no, están ahí. Como toda escritura, la mía se ha ido elaborando al margen, o más precisamente en los márgenes de otras escrituras, como notas, citas o comentarios apócrifos. Si entre esas escrituras no figuran notablemente las de mujeres, queda para mí la tarea de descubrirlas post facto, de establecer lazos ignorados, de ligarme a una línea de voces
que no por salteadas o marginales no existen. Inventarme, sí, precursoras, las que hubiera querido que me marcaran y no escuché con atención. Fabularme un linaje, descubrirme hermanas. Es hora, o por lo menos lo es para mí, de reconocerme en una tradición que, sin que yo lo supiera del todo, me ha estado respaldando. No solo eso, es hora de contribuir a convocarla en cada letra que escribo. Ahí está precisamente este apunte, ¿no? De como no tengo una tradición, tengo que inventármela, tengo que fabular, ¿no? Esa genealogía, ¿no? A pesar de que esa genealogía existe, y esto es de lo que voy a hablar dentro de un momento, ¿no? Parece evidente que, parece evidente, ¿no?, que algo ha cambiado en el siglo XXI, ¿no? En cuyo final casi de su cuarta parte ya estamos, ¿no? Pero aunque parece que algo ha cambiado, y efectivamente no hay que ser optimistas, y yo lo soy, ¿no? Sin embargo, aún podríamos preguntarnos dónde están las escritoras en los currículos escolares. Y me refiero en este caso a currículos de cualquier nivel, desde secundaria a universitaria, ¿no? ¿Dónde están en las reseñas críticas y cómo están? ¿Cómo se visibilizan en las bibliotecas y en las librerías, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en los programas de estudio se lee el siglo XVII o los siglos de oro, leyendo a Lope, a Calderón, a muchísimos autores en los que podríamos pensar y se nos vendrían ahora mismo los nombres. No, pero se olvida a una autora como María de Zayas, que está en esa línea genealógica de la que voy a hablar a continuación, ¿no? Se lee a la generación del 27, pero solo como un grupo de escritores, dejando fuera a toda una serie de escritoras, sobre todo en poesía, con una obra potentísima. De nuevo, pues podríamos mencionar a Federico García Lorca, a Vicente Aleixandre, a Pedro Salinas, etc. Se nos vendrían todos los nombres prácticamente del grupo, pero bueno, Carmen Conde fue la primera académica, sería un nombre que tendríamos ahí, pero Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, María Zambrano, todas esas escritoras que se estuvieron moviendo en el entorno del grupo del 27 y a cuya obra era muy valorada, ¿no?, por sus propios contemporáneos y compañeros, se pierde, cae en el olvido. Incluso muchísimas veces no se ha reeditado hasta hace muy, muy poquitos años, o falta por reeditar, ¿no? Otro ejemplo sería el caso del boom latinoamericano. Pues de nuevo, podríamos mencionar a una cantidad enorme de escritores: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, pero ¿y las escritoras que estaban publicando contemporáneamente y con una obra enormemente, de nuevo, potentísima? ¿Quién conoce a Rosario Castellanos o piensa en ella? Elena Garro, Armonía Somers, Silvina Ocampo, Marbel Moreno, Alba Lucía Ángel, Luisa Valenzuela. Están todas ahí, pero no están en los currículos escolares, ¿no? Por eso decía, algo ha cambiado evidentemente en los currículos escolares, al menos universitarios. Han entrado escritoras, algunas, pero muy poquitas. No haría falta más que ver los programas de las diferentes materias de la historia literaria. Sin embargo, como decía, pues es posible trazar una línea genealógica de reivindicación de la igualdad, ¿no? Porque las mujeres escribieron siempre, no desde hace un siglo o desde hace siglo y medio, ¿no? Las personas que trabajamos bajo el paraguas, diríamos, de los estudios literarios feministas, de la teoría y la crítica feminista, muchas veces sentimos o nos encontramos en esta situación. Parece que cuando hablamos de una escritora siempre fue la primera, pero la primera está
allí al lado de los contemporáneos de la época que sea, ¿no? Siempre estuvieron escribiendo las mujeres, ¿no? Aunque fueran desautorizadas y excluidas, nunca se callaron, ¿no? Pues bueno, una pequeñita excurso en este momento, ¿no? Eh, la crítica feminista de la literatura tiene ya más de 60 años. En sus inicios, fundamentalmente, sigue dos líneas, ¿no? Una de ellas fue rescatar precisamente del olvido a las escritoras, un trabajo que resultó verdaderamente un trabajo como de arqueología, ¿no? Y provocando en los descubrimientos que fue haciendo movimientos de verdadero calado en la historia literaria, obligando a reescribirla. O eso hubiera sido lo necesario, reescribir la historia literaria, ¿no? Incorporando los nombres de las escritoras, aunque en muchos casos no se hizo. En la literatura española creo que se puede decir que no se ha hecho. Las escritoras se suelen contemplar como en un tema aparte, ¿no? Primero hablamos pues de la generación del 27 y como mucho las escritoras en los márgenes, en el entorno del 27, ¿no? Las escritoras en el siglo XVIII, pero no las incorporamos al verdadero hilo de la historia literaria. Y esto constituye un déficit porque muchos, incluso la periodización literaria o la historia de los géneros literarios, ¿no? La incorporación de las escritoras en ese tipo de temas o en relación con esos ítems obligaría a reescribir lo que ha sido dicho. Es un poco triste en este sentido, ¿no? Pero bueno, como digo, esa fue una de las líneas fundamentales y la primera de la crítica literaria feminista, recuperar a las escritoras que estaban ahí, que habían escrito algunas mucho y que sin embargo habían sido olvidadas, ¿no? O excluidas del canon, puestas al margen del canon, ¿no? Y por otro lado, la otra línea también que le interesó, ¿no? a la crítica literaria feminista fue la de análisis de las imágenes de las mujeres en literatura. Y en este caso, no solo el trabajo o este examen, ¿no? se hizo sobre obras de autoras, sino también de autores, precisamente buscando desentrañar cómo se perpetúan o cómo los textos literarios perpetúan los estereotipos de género. Entonces, en esta línea, en las dos líneas, ¿no? El trabajo de la crítica literaria feminista ha sido realmente importante y decisivo, ¿no? Tuvo antecedentes, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, que es, bueno, yo muchas veces digo que es una de mis heroínas literarias, ¿no? Pues Emilia Pardo Bazán hacía ya también este tipo de crítica, recuperando a escritoras. Emilia Pardo Bazán escribió ella durante 3 años una revista, quiero decir, escribió ella en su totalidad, todos los apartados de la revista, artículos de opinión, reflexiones sobre obras literarias, reseñas de obras literarias que se estaban publicando en aquel momento, tanto en este lado, tanto en la península, ¿no? como en Hispanoamérica, ¿no? Pues Emilia Pardo Bazán ya se ocupó de esto, por ejemplo, analizando cómo estaba construido el personaje de Tristana, de la Tristana de Galdós, ¿no? De alguna manera se anticipó a ese análisis de imágenes de las mujeres en textos literarios de un escritor, en este caso, ¿no? Y en la otra línea, pues también recuperando textos de escritoras, ¿no? Bueno, entonces decía hace un momento, ¿no? que la literatura fue un lugar privilegiado
para manifestar quejas y reivindicaciones por parte de las escritoras, ¿no? Esta pequeñita, ¿no? Este pequeñito trazado genealógico que quiero presentar lo comienzo en el siglo XVII, ¿no? Pero esto no quiere decir que no estuvieran las escritoras reclamando la igualdad desde hacía años, ¿no? No es española, sino francesa. Christine de Pizan publicó en 1405, o sea, en los mismísimos comienzos del siglo XV, un texto que se titulaba La ciudad de las damas. Y en este texto Pizan reclamaba ya, sobre todo la educación, la reivindicación de la educación en igualdad de condiciones para las mujeres, en igualdad de condiciones que la de los hombres, es una reivindicación que atraviesa toda la historia y la historia literaria, ¿no? Porque, bueno, está claro que la educación es un pilar fundamental de igualdad, ¿no? Esto ya estaba en ella, pero también estaba el matrimonio como un lugar de sojuzgamiento de las mujeres. También una reflexión estaba ahí en la ciudad de las damas sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, son temas que están ahí y que además no están, diríamos, ocultos o latentes, sino que aparecen en la superficie de los textos. No tenemos que hacer grandes ejercicios de interpretación. Las escritoras, Pizan, concretamente, lo está colocando ahí en la superficie, perfectamente legible. Pero como digo, bueno, yo voy a hacer este pequeñito recorrido, unos muy poquitos nombres, pero como una manera precisamente de poner en evidencia que las escritoras escribían sobre cualquier tema, pero también visibilizaban a través de sus textos esa, sobre todo, falta de autorización. Cuando con esta palabra se entiende lo siguiente, ¿no? Los escritores, porque eran en cuya mano los escritores, los intelectuales, ¿no? Creadores que estaban dentro del canon, no les otorgaban esa calidad de autoría. Es esto, cuando decimos o cuando empleo este término de no estar autorizadas o estar desautorizadas, me refiero a esta cuestión. Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, creo que es una escritora pues, enormemente reconocida, desde luego una escritora canónica, está dentro del canon, absolutamente reconocida por sus contemporáneos, era llamada la décima musa, ¿no? Una mexicana, ¿no? Que reclamaba el ser considerada como autora, como escritora, como en igualdad de condiciones que los hombres. Y su obra, desde luego, la producción de Juana de Asbaje como poeta, como narradora, como autora teatral, ¿no? Como escritora de textos teológicos, puede decirse, pues es el mejor ejemplo de lo que ella estaba reclamando. O sea, reclamo esto, pero estoy demostrando la capacidad que tengo y, en consecuencia, puedo reclamarlo perfectamente, ¿no? Bueno, de Juana de Asbaje, supongo que es conocido también este dato, ¿no? Ella entra en el convento porque tenía aversión al matrimonio, en tanto que lugar que impedía a las mujeres dedicarse a la vida intelectual y a la vida de creación, ¿no? Entonces, no entra en el convento porque sienta una vocación de ser monja, entra rechazando el matrimonio y además deja constancia de ello en sus escritos. Tenéis ahí, bueno, una letrilla que es muy conocida de ella, de cómo también el sistema patriarcal pues construye los modelos de mujer y a veces se queja de ellos, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. O en ese romance que está dirigido a la duquesa de Aveiro, que era una protectora de Sor Juana, claro honor de las mujeres, de los hombres, docto ultraje,
que probáis que no es el sexo de la inteligencia parte. Era esta reivindicación, ¿no? No por ser mujeres carecían de inteligencia. Tenemos inteligencia, tenemos derecho al reconocimiento, ¿no? Algo similar está planteando María de Zayas, que la antecede en el tiempo. Como veis, Sor Juana su vida se inscribe dentro de la segunda mitad del XVII y la de María de Zayas en la primera mitad de ese siglo, ¿no? La obra de María de Zayas, que también desde hace unos, bueno, voy a decir 30 años quizá, está empezando a ser recuperada y estudiada con tesis doctorales que se están realizando sobre ella. Bueno, María de Zayas escribe también obra dramática, pero sobre todo sus dos textos más conocidos son las novelas amorosas y ejemplares y los desengaños amorosos. Son obras donde son obras de carácter, temática amorosa, ¿no? Pero donde plantea las relaciones entre hombres y mujeres con un grado extremo de complejidad y sobre todo con un grado extremo de violencia. Eh, María de Zayas era una mujer de clase, de posición social alta, y la mayor parte de sus personajes, los personajes de sus novelas, son también personajes nobles, pero las relaciones entre estos personajes, como digo, están siempre como sobrecargadas de violencia, ¿no? Para María de Zayas, de nuevo también, la educación es absolutamente necesaria para las mujeres, como una manera de conseguir tener capacidad de respuesta frente al medio, frente al entorno, ¿no? Frente a la propia historia. Y en su caso, realmente, aunque con los términos del momento, evidentemente, pues no puede hablar de construcción de estereotipos de género, no puede utilizar toda esta terminología, María de Zayas, pero sí que está hablando de cómo la cultura, y precisamente porque deja de lado a las mujeres en el ámbito educativo, está construyendo un determinado tipo de seres, ¿no? De seres débiles físicamente y esto, sin capacidad de respuesta frente a las circunstancias, ¿no? Lo dice de esa manera que tenéis ahí también en el PowerPoint, ¿no? Si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde obran sus efectos son unos mismos, la misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación. Porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres. De más de esto, como los hombres, con el imperio que naturaleza les otorgó en serlo, temerosos quizás de que las mujeres no se les quiten, pues no hay duda que si no se diesen tanto a la compostura, afeminándose más que naturaleza las afeminó, y como en lugar de aplicarse a jugar las armas y a estudiar las ciencias, estudian en criar el cabello y matizar el rostro, ya pudiera ser que pasaran en todo a los hombres. Bueno fuera que si una mujer ciñera espada, sufriera que la agraviara un hombre en ninguna ocasión. Harta gracia fuera que si una mujer profesara las letras, no se opusiera a los hombres tanto a las dudas como a los puestos. Según esto, temor es el abatirlas y obligarlas a que ejerzan las cosas caseras. Es una reflexión y una reflexión sobre cómo la cultura construye los estereotipos de género, precisamente a partir de la educación.
a las mujeres las forma en el ámbito doméstico y a los hombres, en este caso, en su momento, pues en las armas, ¿no? Digamos. Es la educación la base de esta diferencia. Bueno, esto es mucho más complejo, pero como reflexión en el momento de María de Zayas es suficientemente significativa, ¿no? Es ahí, la piedra de toque es la educación. Lo que es verdaderamente importantísimo es que esta reivindicación atravesó toda la historia desde este momento que estamos hablando, pero bueno, nos podemos retrotraer allí al comienzo del 15, como dije antes, con Christine de Pizan, y hasta los comienzos del siglo XX. Las escritoras estuvieron reclamando permanentemente en sus páginas, fuera de textos, fuera eso, en textos de ficción, como es este caso, o fuera en textos ensayísticos, en artículos de opinión en prensa, cuando ya avanzado el siglo XIX empiezan a publicar en prensa, incluso a fundar revistas ellas mismas, pero insistentemente en este punto, ¿no? La reclamación de la igualdad. Es verdaderamente asombroso, ¿no? Entonces, tienen que llegar los finales del siglo XIX y los comienzos del XX para que las mujeres accedan a una, por ejemplo, en el caso de la universidad, puedan acceder a la universidad y a la educación reglada de la universidad, ¿no? Digo que es verdaderamente sorprendente y que, claro, cuando hacemos el trazado de esta genealogía, pues además, no sé, a mí al menos personalmente, me entra una tremenda rabia, ¿no? Un coraje tremendo, ¿no? Estaban las escritoras, porque estamos hablando, ¿no? de escritoras, pero las mujeres en general están reclamando, reivindicando y su voz es acallada, ¿no? Llega el siglo XIX, ahora voy a dar este gran salto, pero como digo, bueno, en el siglo XVIII hay también autoras escribiendo sobre el talento de las mujeres, sobre la necesidad de la educación, ¿no? Pero voy a dar un salto al siglo XIX porque además, bueno, estoy hablando y bueno, aún creo que voy bien de tiempo, porque en el siglo XIX nos vamos a encontrar, bueno, unas escritoras que en este caso conocemos y que podemos decir que están en el canon, pero en su momento estaban teniendo que reclamar, ¿no? Reclamando. Ahí está, mencioné antes a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Emilia Pardo Bazán, pero podemos mencionar también a Concepción Arenal o a Rosalía de Castro. En este caso particular que me toca a mí, ¿no? Como gallega, Rosalía de Castro es además una figura enormemente interesante porque el canon de la literatura gallega nace o sea, se constituye y tiene como referente a una escritora que es Rosalía de Castro. Pero de manera, voy a decir curiosa, pero podríamos seguramente poner algún otro adjetivo, toda la potencia feminista de Rosalía de Castro no fue examinada, ¿no? y visibilizada por la crítica prácticamente hasta los años 90 del siglo XX, voy a colocar ahí, y precisamente de la mano y de la voz de la crítica literaria feminista, ¿no? De Rosalía se valoraban otro tipo de circunstancias, ¿no? Ideológicas o políticas, pero no esta potencia que tiene ella, ¿no? Y que está también, que está puesta en evidencia por ella misma, ¿no? en algunos textos, ¿no? Es muy significativo en este sentido, sobre todo dos textos. El prólogo a una novela suya que escribió en español, no en gallego, La hija del mar, y este relato del que tenéis aquí unos fragmentos que ella titula Las literatas, carta a Eduarda.
es un relato, ¿no? Una pequeña narración escrita en forma epistolar. Una mujer que es escritora, vamos a ver a través de las palabras, ¿no? De lo que ella misma dice, que se hace llamar Nicanora, y le escribe a Eduarda, que es una amiga que también es escritora, ¿no? Lo que le dice, estamos en 1865, a 2 siglos después de María de Zayas. Esto escribe Rosalía en esta carta a Eduarda. No, y 1000 veces no, Eduarda. Aleja de ti tan fatal tentación. No publiques nada y guarda para ti sola, tus versos y tu prosa, tus novelas y tus damas. Que ese sea un secreto entre el cielo, tú y yo. Amiga mía, tú no sabes lo que es ser escritora. Serlo como Jorge Sand vale algo, pero de otro modo, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente, y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes, si te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera. Dicen que te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, qué fatua, qué orgullosa. Las mujeres ponen de relieve hasta el más escondido de tus defectos, y los hombres no cesan de decirte siempre que pueden, que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balaam y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Sobre todo, los que escriben y se tienen por graciosos no dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos, si lo tienen, y si no, aunque sean los del criado. Cosa fácil era para algunas el abrir el armario y plantarles delante de las narices los zurcidos pacientemente trabajados, para probarle que el escribir algunas páginas no las hace a todas olvidarse de sus quehaceres domésticos, pudiendo añadir que los que tal murmuran saben olvidarse, en cambio, de que no han nacido más que para tragar el pan de cada día y vivir como los parásitos. Pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo, y ese es un nuevo escollo que debes temer, tú que no tienes dote. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote en lo que vales, despreciar necias y aún erradas preocupaciones. Pero ay de ti entonces, ya nada de cuanto escribes es tuyo, se acabó tu numen, tu marido es el que escribe y tú la que firmas. Yo, a quien sin duda un mal genio ha querido llevar por el camino de las musas, sé harto bien la senda que en tal peregrinación recorremos. Fijaos lo que dice Rosalía, qué tremendo, ¿no? Cómo mm, a las escritoras o a las mujeres, diríamos, el sistema les permitía escribir, sí, sí, pero que no publicaran. Es la voz relegada al ámbito doméstico. El problema estaba precisamente en publicar, porque la publicación, y como vemos, estamos hablando de escritoras muy conscientes de cuál es su papel dentro de ese ámbito literario al que se dedican. En, esa conciencia les hace ver precisamente que lo que duele o lo que molesta es que tengan una opinión que sea pública, que sean capaces de construir también nuevos modelos, de hacer crítica sobre el sistema. Es eso. No, claro, que no lo he dicho así de una manera clara hasta ahora, no. Sí, sí, las mujeres podían escribir, pero por favor que escribieran sin publicar, no, sin hacer públicas sus opiniones, su voz, ¿no? Y cuando Rosalía se refiere aquí, ¿no? Dice, y ay de ti entonces, no, ya nada de cuanto escribes es tuyo, se acabó tu numen, tu marido es el que escribe y tú la que firmas, ¿no? Cuando la historia literaria también nos pone sobre el conocimiento de que pasó lo contrario en la historia literaria, ¿no? Por dar dos ejemplos,
María de la O. Lejarraga, una escritora su obra, su publicación, instalarla en la primera mitad del siglo XX. No, ella escribía y publicaba a su marido con su nombre, Gregorio Martínez Sierra. Por lo tanto, es el caso contrario. O el caso, por ejemplo, de Colette. Esta escritora francesa se ha hecho una película, creo que es del año 2018, sobre Colette, una biografía, ¿no? Y ahí queda, también se pone en evidencia en la película cómo es ella la que escribe las obras que publica el marido con su nombre durante muchos tiempos, hasta que ella, pues dijo que hasta aquí llega esta historia, ¿no? O otro caso es como a las escritoras se les negaba la autoría, ¿no? En este caso me voy a remontar o voy a poner un ejemplo del siglo finales del XVI, comienzos del XVII. Olivia de Sabuco. Esta escritora escribió una obra, Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, que era una obra científica, médica, pues durante muchísimos años se le disputó su autoría, diciendo que había sido su padre quien la había escrito, porque una mujer no podía escribir, no podía ser que una mujer escribiera sobre ciencia médica. Entonces, Rosalía está poniendo aquí el dedo, diríamos, en una llaga, ¿no? En una herida abierta para las escritoras, como, por un lado, sí, que escriban, pero que no hagan pública su obra. Y por otro lado, y si la hacen pública, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar esto, que la desautorización sea la máxima desautorización porque se considera, o firma otro, o consideran que ha sido escrita por otro su obra, ¿no? Las literatas, que es el término que emplea aquí Rosalía, era el nombre que se le daba precisamente a estas escritoras, que son un grupo numerosísimo de escritoras en el siglo XIX. Eran las literatas, ¿no? Bueno, ellas también se nombraban así, de alguna manera, estos términos que pueden tener al comienzo un sentido peyorativo, pero que son reclamados, ¿no? Que son reclamados como orgullo, diríamos, ¿no? Este otro ejemplo que traigo aquí, como veis también, es un texto poético muy próximo al pequeño relato de Rosalía. Es de una autora peruana, porque, claro, estoy hablando de literatura española, porque pensé que en esta pequeña charlita pues sería más apropiado, pero del otro lado del Atlántico está pasando lo mismo. A lo largo de todo el tiempo están ahí las escritoras de los diferentes países latinoamericanos reclamando también educación, igualdad y transmitiendo la queja, ¿no? Sobre ese desprecio, ¿no? Devaluación de las escritoras, de las mujeres cuando toman la pluma para escribir y publicar, ¿no? También es un texto irónico, ¿no? Lo tenéis ahí, podemos leer alguna de las estrofas. Me cuentan que un día el joven Camilo, que muy serio pensaba entrar en el gremio feliz de casado, y así meditando pensó desde luego dejar ya la vida de alegre soltero, mas dijo jurando: no quiero por nada mujer escritora. Yo quiero, decía, mujer que cocine, que planche y que lave, que turza las medias, que cuide a los niños y crea que el mundo acaba en la puerta que sale a la calle. Lo digo y repito, y juro que nunca tendré por esposa mujer escritora. Entonces va haciendo esta reflexión para terminar de esta manera. Atenta escuchaba la altiva Cristina tan grandes dislates y luego le dijo con risa burlona: qué sabia es natura que así ha separado con ojo bendito del grajo a la alondra, del cuervo a los cisnes, del bruto ignorante mujer escritora. Los topos reniegan del sol que ilumina y encuentran hermosa su oscura topera. El negro gusano que surca en el suelo no siente el perfume riquísimo y suave que salen las flores. Así, para el necio, no tiene atractivo mujer escritora. Finales del siglo XIX y entramos en el siglo XX. Aquí
este pequeño trazado, pequeñísimo trazado genealógico de 4 o 5 nombres, no, pero para dar cuenta de ese tema que tanto preocupó a las escritoras, ¿no? Que en realidad viene a ser educación, feminismo y literatura, aunque el término feminismo, bueno, el término feminismo empieza a utilizarse a lo largo del siglo XIX, ¿no? En el siglo XX las cosas cambian, evidentemente. Hay una enorme cantidad de escritoras que irrumpen desde sus inicios. Bueno, sería como los escritores, en este caso, sería imposible dar todos los nombres de las escritoras, ¿no? Y bueno, algunas actitudes, desde luego, se modifica. Esta entrada también, o esta toma casi, podríamos decir, por asalto, ¿no? de la literatura, modifica ciertas actitudes, pero también creo que se puede decir que la crítica y esas instituciones constructoras de canon o esos agentes del canon a los que me he referido al principio van mucho más lentas, ¿no? Es todavía, es todavía fácil y no voy a decir frecuente, pero con más frecuencia de lo que sería realmente necesario, ¿no? Escuchar crítica o leer críticas misóginas, ¿no? Hace también muy poquitos años fueron muy comentadas, ¿no? Y discutidas las palabras del editor Chus Bissot sobre las poetas y su calidad, ¿no? O su falta de calidad, en su opinión, en relación con los poetas. Los estudios feministas y de género están, bueno, están, iba a decir arraigados, pero quizá no sea la palabra más adecuada, en las universidades. Muchas veces, como se trata también de estudios interdisciplinares, es más difícil conseguir, pues por ejemplo, sexenios, ¿no? Sexenios de investigación. Por lo tanto, también hay preguntas que todavía están abiertas, ¿no? Creo que queda mucho camino por hacer, ¿no? Y desde luego, pues bueno, hay que decir, ¿no? Claro, que el punto de vista feminista es un punto de vista crítico, ¿no? Hay muchas escritoras que han escrito siguiendo totalmente los parámetros y los modelos también patriarcales, ¿no? Bueno, son mujeres que escriben, pero las escritoras feministas o la crítica feminista tiene obligatoriamente que plantearse problemas, ¿no? Es decir, tiene que ser efectivamente crítica y estar muy atento al tipo de modelos que la literatura está construyendo o, desde la perspectiva de quien escribe, al tipo de modelos que está también proponiendo en sus textos, ¿no? Es complicado también porque muchas escritoras eluden ser calificadas como feministas, ¿no? Todo tiene una historia. La escritura de autoras, no me gusta hablar de escritura de mujeres, porque son autoras, son escritoras, ¿no? Si decimos escritura de mujeres, parece que ponemos el acento en mujeres. No tenemos, o no se usa, desde luego. Y en caso de hablar de escritura de mujeres, tendríamos quizá que utilizar el de escritura de hombres, ¿no? Pero como decía, algunas escritoras eluden ser calificadas como feministas, pero porque la crítica y el canon, realmente, el canon, creo que aquí se puede decir, también ha considerado que las escritoras escriben una literatura de carácter particular frente a el carácter universal de la literatura de los escritores, ¿no? Todo esto, evidentemente, hay que ponerlo entre interrogantes, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones, en cualquier caso, para debatir, ¿no? Mm, eh, me surge siempre, bueno, me surgen así preguntas, por ejemplo, cuando leo algo, no soy una lectora muy interesada por la ciencia ficción, pero bueno, algunas veces leo algo y también las películas de ciencia ficción, ¿no? Como películas o historias que a lo mejor están situadas en el año 3000 o 2000, ya muy lejos de este año en el que vivimos, y sin embargo las relaciones entre hombres y mujeres
son perfectamente, podemos decir, leerlas en términos actuales, ¿no? Pues están llenas de estereotipos, ¿no? Respondiendo a modelos que podríamos imaginar que en el año 3000 algo habrá cambiado, ¿no? Entonces, esa también creo que es una cuestión sobre la que hay que hay que plantearse, ¿no? ¿Qué modelos queremos transmitir, ¿no? ¿Qué perspectiva queremos adoptar ante la realidad cuando escribimos sobre ella? Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Aquí, Joaquín, quizá, no sé si me he pasado de tiempo ya o puedo, porque como me pidieron, me había pedido, Joaquín, ya terminé, Buenas. ¿no? María Jesús, pero continúa No, si quieres. solamente quería porque Joaquín Pinto, que habló conmigo, no, me había dicho, por un lado, hablar algo de escritoras canarias, pero solo digo unos nombres, pero antes también me pedía bueno, que comentara alguna editorial, ¿no? Que publica escritoras o ensayo feminista, y entonces he colocado aquí, como veis, 6, 7, ¿no? Mm, Torremozas es una editorial, es la primera, la que tengo ahí en primer lugar, es una editorial que funciona desde el año 1982 y está haciendo un trabajo ímprobo de recuperación de escritoras cuyos títulos habían quedado ahí en el olvido y no se habían reeditado, ¿no? Entonces, la quiero colocar ahí en primer lugar. También está rescatando autoras, tenéis ahí algunos nombres, la editorial Renacimiento, la editorial Cántico de Córdoba, en su colección de poesía La hora de la estrella, que está en este momento a cargo de la poeta Concha García, está también publicando a escritoras, ¿no? La editorial Cátedra tiene una colección de feminismos, publica fundamentalmente ensayo, lo mismo pasa con Icaria, y después he colocado ahí, porque me parece interesante también visibilizar editoriales independientes desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Tienen pocos años. Sabina Editorial, Con Tinta Me Tienes, Amistades Particulares, son editoriales que publican literatura feminista y también literatura LGTB. Entonces, bueno, ya es un ámbito como más particular también, ¿no? Pero bueno, quería decir. Y en cuanto a escritoras canarias, pero bueno, si queréis, lo dejo, están ahí y en el debate, o si alguien pregunta o está interesada, ¿qué te parece? No te escucho. Joaquín, no te escucho. Sí, Vale. nada. Te decía, me parece bien si quieres reseñar brevemente a estas autoras, tampoco hay No, ningún problema. vale, De todas maneras, lo colgaremos, como este webinar quedará colgado, pues bueno, lo vale, colgamos también como vale. una breve Bueno, reseña durante el artículo. Y nada, entonces vamos lo a ver dejo si aquí. hay. Te hago una pregunta que nos llega por línea indirecta o por línea muy directa, ¿vale? ¿No? Nos pregunta una de los asistentes a la charla, ¿qué estrategias se pueden seguir para encontrar como profesionales del mundo de la biblioteca, ¿no? Relacionados Sí, con la literatura y también como lectores, haciendo referencia a eso que hablabas, ¿no? Al principio de tu charla, que el lector es un punto de apoyo, ¿no? De esa palanca para dar a conocer a las autoras. Pues bueno, ¿cuál sería o qué estrategias consideras válidas, necesarias para encontrar una vía de difusión e inclusión de obras de escritoras en las claro. bibliotecas? Bueno, yo, claro, el mundo de las bibliotecas me toca un poco así más tangencialmente, pero bueno, en principio yo creo que lo primero sería ser conscientes de la ausencia, ¿no? O de esto el dato que ponía al principio, ¿no? El catálogo, que en el catálogo de las bibliotecas públicas españolas hay el doble de autores que de autoras, nos tendría que llevar a reflexionar. O sea, lo primero es ser conscientes. Bueno, supongo, porque además el dato es suficientemente significativo, ¿no? Después también creo que un canal podría ser por ejemplo, los club de lecturas que se hacen ahora en casi todas las bibliotecas públicas, ¿no? Pues
ese podría ser un ámbito interesante, ¿no? Buscar la manera de que, por lo menos de que sea, si se seleccionan 10 obras para hacer el club de lectura, pues que 5 sean de escritores y 5 de escritoras, ¿no? Entonces, supongo que hay como pequeños gestos. Muchas veces tampoco hay que hacer grandes acontecimientos, ¿no? Sino pequeños gestos, ¿no? Desde luego, ser conscientes es lo fundamental, ¿no? Porque si no tenemos conciencia de que algo está pasando, ahí, del déficit, se acabó, ¿no? Y bueno, ya te digo, tendría que pensar más sobre esto, pero se me ocurre lo del club de lectura porque es algo que además funciona muy bien, por lo que yo conozco, al menos en la biblioteca pública de aquí de Vigo, ¿no? Sí, Pues esa sería... en general funcionan bien y bueno, son estrategias estas que nos dices, ¿no? Desde ese hacernos conscientes a trabajarlo de manera con pequeños gestos, ¿no? Claro, Son pequeños puntos muy, muy importantes. Bueno, María Jesús, pues no hay más preguntas, sí que no, hay palabras de agradecimiento para ti en el chat de diversos asistentes a la charla. Y nada, por mi parte, ¿no? Darte las gracias en primer lugar a ti y también a todos los asistentes. Para que estéis pues bueno, que siempre es interesante y estos webinars tienen sentido porque estáis vosotros al otro lado de la pantalla. Muchas gracias. En breve este webinar estará disponible en nuestra web. Os mandaremos un correo una vez hayamos hecho los trabajos, pues bueno, de edición, de corte también, ¿vale? Para que lo podáis disfrutar tantas veces como queráis. María Jesús, muchas gracias y un placer. muchas gracias y bueno, espero que alguna cosilla haber sembrado.